En otros programas hemos platicado acerca de la relevancia de la imagen en la cultura y en la experiencia humana, y sin duda la imagen está estrechamente vinculada con otra experiencia sensorial, cultural, significativa, que es la propia del sonido, de la acústica, el campo de la escucha. Es un territorio fundamental para comprender la cultura, para comprender nuestra experiencia. En ese sentido, en este ciclo de educación y arte, nos parece fundamental abordar este territorio, el campo de lo que podríamos llamar en términos muy amplios el arte sonoro y su vinculación con la educación. Para eso, en la sesión de hoy tenemos un invitado extraordinario, es un gran amigo mío y en ese sentido tengo un gusto adicional por tenerlo con nosotros en Visiones Compartidas. Es una persona que ha trabajado haciendo musicalización, sonorización para películas, ha experimentado en arte sonoro, en diversas disciplinas, digamos, vinculadas con el campo de lo acústico. Quisiera destacar que Daniel Hidalgo, que es nuestro invitado, es el realizador, es quien produce el tema principal de la película Amores Perros y quien hace el diseño sonoro de El Olvido, no me acuerdo, la película de Juan Carlos Rulfo, con la cual Daniel ganó el Ariel. Entonces, en ese sentido, tenemos un invitado extraordinario. Quédense con nosotros para hablar acerca de la sonoridad. Daniel, bienvenido. Diego, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. De verdad es un gusto verte otra vez después de mucho tiempo que no teníamos el gusto de encontrarnos. Y bueno, ya sé que has tenido una trayectoria muy significativa en el campo del arte. Entonces, bueno, es un gusto que estés con nosotros. En la introducción señalaba la participación que has tenido y el trabajo profesional y artístico que has tenido en el campo del cine. Y me parece que ese sería un buen punto de partida para comenzar a hablar de este horizonte tan interesante, ¿no? La producción sonora, el diseño sonoro, la construcción sonora en el largometraje, en el cine. ¿De qué se trata? ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste? Mira, primero, a la hora que estás haciendo una película te enfrentas a diferentes planos sonoros. ¿A qué le llamo planos sonoros a la hora de construir una película? Primero tienes que pensar como en la mente del director. Es decir, un diseñador sonoro, un compositor de música, de alguna manera se convierte en un traductor del director. Es decir, el director quiere plasmar un sentimiento, quiere transmitirle un sentimiento al espectador y eso lo verbaliza contigo. Entonces, de esa verbalización, tú tienes que componer y construir en función a lo que él quiere transmitir. Es decir, de repente hay algunos directores que prefieren tener la música antes de hacer la película y editar con esa música. O hay algunos directores que, por el contrario, prefieren terminar su edición y componer en función de las imágenes, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que, por un lado, pensar qué sonidos es, digamos, qué tan real es el mundo que estás presentando sonoramente. El sonido nos es tan natural que de repente no prestamos atención a todo lo que implica el sonido dentro de una película. Es decir, hay sonidos incidentales, sonidos ambientales y efectos sonoros. A ver, platícanos un poco de eso para que nuestro público pueda ir discriminando y comprendiéndolo, porque en términos generales lo que suponemos respecto al cine es que la banda sonora es fundamentalmente música, pero no es así. En realidad hay una serie de elementos que pueden distinguirse. Sonidos incidentales, dices, por ejemplo. ¿Qué podemos entender? Lo primero, digamos, partamos un poquito antes de los incidentales. Lo primero que se hace es grabar sonido a la hora que se filma la película. A ese sonido se le conoce como sonido directo.
Y básicamente lo que busca la persona que está microfoneando es grabar bien los diálogos. Nosotros estamos muy acostumbrados cuando estamos en una charla o en algún momento a escuchar el ruido de la ropa, por ejemplo, o el ruido de los pasos. Claro. Y eso, a la hora que tú estás grabando los diálogos, no es deseable porque se ensucia el diálogo. Entonces, el tipo que está grabando en el set se enfoca básicamente en los diálogos. Después, a eso se le suman los incidentales, que se hace después de haber filmado la película. Se hace ya contra imagen, contra la película editada. Los sonidos incidentales son pasos, ropas, que si alguien levantó un vaso y el vaso suena, que si alguien cerró o abrió una puerta. Todo eso se graba después de que se hizo la película. Después, en la otra cama sonora son los ambientes, que esa es como una parte muy difícil a la hora de grabar el sonido directo de una película. Cuando tú estás en un cuarto, en una sala, por decir algo, en medio de una ciudad, esa sala no suena igual a las 8 de la mañana que a las 4 de la tarde, que a las 2 de la madrugada. Y entonces el sonido directo normalmente tiene un ambiente de fondo que no es constante. Y entonces parte del trabajo de un diseñador sonoro es hacer que ese sonido sea constante, porque cuando tú estás filmando una película, una secuencia que en pantalla puede durar 20 segundos, se pueden tardar en hacerla 2 días. Entonces, el cuarto suena muy diferente en esos 2 días. Una de las principales chambas del diseñador sonoro es eso, emparejar ese ambiente, lo que está sonando detrás, ¿no? Que te lo decía hace rato, dependiendo del director, hay directores a los que no les gustan los ambientes. Hay directores que, a pesar de que estás en medio de un bosque, no quieren oír pajaritos. O hay directores que al ver un plano abierto, lo primero que se imaginan es el viento. Entonces tú tienes, insisto, como que traducir lo que él quiere a sonido. Al proyecto artístico y al proyecto comunicativo específico del filme, ¿no? Ahora, tú tocaste un asunto que es interesante, me gustaría platicarlo un poco. Efectivamente, en nuestra experiencia auditiva ordinaria, nosotros, digamos, hacemos como una especie de focalización o de discriminación de lo que escuchamos. Sí. Y es un proceso natural, digamos. Bueno, en realidad es un proceso culturalmente construido, ¿verdad? Sí. Quizás ahí habría un desafío de tratar de investigar cómo distintas tradiciones históricas, culturales, generan distintas, digamos, esquemas o diagramas de percepción sonora, ¿no? De percepción auditiva. Pero lo damos por hecho, porque es un proceso, digamos, que en la cultura se inscribe en nuestro proceso de crecimiento y formación como personas, ¿no? Pero efectivamente, claro, en la grabación de un programa o de una película, el aparato que capta los sonidos no hace esas discriminaciones, ¿no? Claro. Entonces, digamos que ustedes tienen que hacer el trabajo que hace la percepción de los sujetos, pero en términos, digamos, de construcción. Es un artificio en última instancia, ¿no? Sí. Y en ese sentido, mucho del trabajo del diseñador sonoro es que que no te brinquen esos sonidos, sino que sean tan naturales al movimiento de la imagen que solamente lo acompañen. Es decir, si tú de repente en una película te distraen los pasos, es que los mezclaron muy fuerte. Claro. O posiblemente el diseñador intentaba hacer algo con esos pasos, ¿no? Claro, claro. Y esa es otra función que es muy interesante del sonido en relación a la imagen, que muchas de las veces no es necesario que tú estés viendo determinado objeto para que suene. Y entonces incluso tiene una función como de sintaxis el sonido, ¿no? Como narrativa. Es decir, hay muchos elementos que no están en pantalla que te pueden causar tensión o que te pueden distraer de lo que estás viendo. Un ejemplo que yo uso mucho y que me gusta mucho porque además la mayoría de la gente lo ha vivido es el caso de Tiburón. Hay muchas escenas en la película en las que tú estás viendo un mar sumamente tranquilo, que por sí solo, la mayoría de las veces, si tú lo vieras sin sonido, te produciría una sensación de paz, porque es un mar muy, muy tranquilo, serenidad tal cual. Y el simple hecho de que haya unas cuantas notas con el tun, 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 te cambia totalmente tu relación, tu sentimiento hacia esa imagen. Claro. Y ahí viene el tiburón. Y sin estar viendo al tiburón, ya está en la pantalla. Lo estás anticipando. Lo estás anticipando, claro. Digamos que podríamos hablar
de que el sonido a veces tiene un valor semántico, por decirlo Totalmente. así. Es decir, tiene un valor significativo. Pero también puede tener un valor sintáctico más propiamente en el sentido de que te permite transitar de una escena, de un acontecimiento a otro. Exactamente. Digamos, no tiene la función de intervenir sobre el interior de la representación, sino que nos permite pasar y entender como espectadores que entramos en otra cosa, ¿no? Que terminó esta aventura, estos acontecimientos e ingresamos en otro territorio, ¿no? Eso mucho, tal cual como lo estás diciendo, es la función de los ambientes, ¿no? Cuando tú oyes que cambia el ambiente, inmediatamente sabes que cambiamos de cuarto. Claro. Independientemente de que esté en negro la pantalla o tenga realmente ese cuarto. Y de esa manera se usa también para el caso inverso. Cuando tú quieres hacer un elipsis, dejas que suene ese mismo cuarto. Y entonces te da la idea de que estás en la misma locación. Claro. Hay un principio de continuidad, digamos. Es un juego de continuidades y discontinuidades, Exactamente. ¿no? Ahora, tú tocaste otro elemento que me parece muy interesante, y es que efectivamente hay ciertos filmes que requieren que el sonido prácticamente no se note, ¿no? Se nota, por supuesto, pero precisamente tiene tales características que en realidad tú estás concentrado en la acción, en la historia, en la diégesis, lo diríamos más clásicamente, y el sonido va construyendo esa verosimilitud, ¿no? Pero también podemos pensar el caso contrario, ¿no? En el que efectivamente de lo que se trata en un proyecto artístico particular es de romper con la diégesis, de confrontarse con la acción, como una posibilidad de ir a contrapelo de la imagen, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido, además, hemos llegado a hacer muchos concesiones con el sonido. Es decir, todos sabemos que cuando tú oyes un trueno, lo viste primero. Es decir, que el sonido viaja muy lento. Sí. Y en la pantalla hemos llegado a la convención de que cuando tú ves una explosión nuclear suena en ese momento. Claro. O cuando cae un trueno suena en ese momento. O cuando estás en el espacio, que en el espacio hay vacío, no habría sonido. Y sin embargo, todas las películas de ciencia ficción, tienen sonido en el espacio. Es decir, hemos llegado a ciertas convenciones. O lo que sucede con los pajaritos o con los grillos. Tú oyes pajaritos y casi piensas que es de mañana. Y oyes grillos, inmediatamente te lleva a una noche. Es decir, hay ciertas convenciones sonoras que los diseñadores sonoros, valga la redundancia, aprovechamos para llevarte a determinadas situaciones, ¿no? O hay otra cosa que sucede con las frecuencias bajas. Las frecuencias muy bajas te producen cierto malestar físico. Y entonces te produce tensión. Entonces, cuando tú estás en un cine y estás viendo una película que te quiere producir tensión, a veces nada más es un sonido grave el que hay ahí como ambiente, más que realmente un sonido musical. Perfecto, Daniel. Vamos a hacer un corte y regresamos justamente con esto en un momento. Una expresión artística nos produce embeleso y placer, pero la historia del arte, al escudriñar sus formas, estilos, géneros, iconografías y contenidos, nos aproxima a los contextos de su creación. Pinturas, esculturas, películas, son algo más que testimonios o documentos del quehacer creativo de los seres humanos. La historia del arte no solo es reconstrucción parcial, sino legitimación de los avatares creativos. Estaba un poco pensando a partir de lo que hemos estado platicando, Daniel, cómo de alguna manera también el mundo sonoro en el que vivimos, claro, parte del mundo sonoro en el que vivimos es resultado de la naturaleza, del mundo natural, de la ecología, ¿no? Los seres, los organismos de la naturaleza producen sonidos que nosotros escuchamos, ¿no? Pero también es un mundo culturalmente sonoro.
históricamente sonoro. Creo que quizás podríamos pensar en que distintos periodos, épocas humanas, distintas tradiciones históricas, desde la modernidad, por ejemplo, se va construyendo una nueva sonoridad en la experiencia de los seres humanos. Hace poco pensaba, por ejemplo, qué significa leer ahora, leer en el siglo XXI, y cómo era leer en el siglo XII, ¿no? O en el siglo XV. La situación del lector en el siglo XII o en el siglo XV, donde la sonoridad del mundo era otra. Y en ese sentido tu relación con el libro, por ejemplo, era una relación que implicaba quizás una condición de mayor pureza, en el sentido de que habría una posibilidad de internarte en el texto con una mayor autonomía, digamos. Hoy nuestra experiencia de lectura es una experiencia que a veces está acompañada con la televisión, en el metro, por ejemplo, en el transporte público. Es otro campo de sonoridad lo que implica una experiencia distinta, ¿no? En ese sentido, me gustaría que nos comentaras un poco cómo reconoces, digamos, qué implicaciones tiene el conjunto de condiciones históricas, las tecnologías, los cambios en las instituciones, la masificación de las sociedades, en esa redefinición de la sonoridad de nuestra experiencia. El caso que se me ocurre que es más claro es el de la música, ¿no? En el mundo de hoy, la música está en todas partes y a toda hora. Y en ese sentido le hemos perdido como la parte ritual de la música. Antes, para que la música tenía que suceder físicamente con unos músicos en determinado lugar. Claro. Y nada más había como muy pocas posibilidades de que, o sea, no les podías pedir, repite esa rola y vuélvela a repetir, claro, y repítela. Hoy en día tenemos la posibilidad de escuchar una misma pieza n número de veces en el mismo lugar, sin la necesidad de que estén físicamente los músicos. Y en ese sentido, somos seres, creo, mucho más musicales, porque tenemos mucho más contacto directo con el sonido que sale de las bocinas, a lo que le llamamos ahora música. Claro. Porque antes ese sonido salía de los instrumentos. Claro. Ahora la gran mayoría de la gente conoce la música a través de unas bocinas. Es muy poca la gente que, por ejemplo, que le guste la música clásica y que vaya a los conciertos de música clásica. O la gente que le gusta la música pop, rara vez tiene la oportunidad de ver al artista pop que realmente le gusta, ¿no? Y entonces en ese sentido es una relación totalmente diferente con la música. Ya no es resultado de una experiencia y de un acto vivo. Situ, claro. Exactamente. Sino que sale a través de una cajita, en la mayoría de las veces negra, ¿no? Y entonces yo no sé qué consecuencias va a tener eso a la larga en un desarrollo humano y social. Yo sí creo que la música nos permite llegar a lugares de imaginación muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a nuestra experiencia diaria, y que finalmente la mayoría de los fisiólogos que han estudiado la música y el cerebro han encontrado como que sí se te desarrollan ciertas partes diferentes al estar escuchando música. No sé qué consecuencia, y me parece como muy interesante pensarlo de esa manera, qué consecuencia va a tener a nivel social que estemos escuchando tanta música. No sé si se nos ha convertido más bien en un ruido más. Claro, es un riesgo también, ¿no? Es un riesgo también, sí, ¿no? Ahora pienso que en realidad la música se ha constituido en un principio de identidad social muy crucial. Casi se podría hablar, por ejemplo, que las identidades juveniles contemporáneas están fundadas ahora en la música, ¿no? Sin duda rebasan la adscripción a la historia patria o a los valores institucionales o a los clanes familiares. Yo creo que hay más identidad entre las personas jóvenes a partir de sus gustos musicales que de otro tipo de cosas, ¿no? Pero también ahora que señalabas esto de la facilidad para escuchar música, me parece que también constituye un escenario para la personalidad, digamos, para lo propio, para lo autónomo, porque en buena medida cuando escuchas una pieza musical y con los medios electrónicos y las tecnologías que tenemos ahora puedes literalmente aislarte, creas un pequeño mundo, ¿verdad? Y en ese sentido es un terreno de autonomía. Yo veo a las personas en el transporte público, por ejemplo, con sus audífonos, con su iPod o sus MP3, ¿no?
y en realidad están en un pequeño mundo, es la creación de una burbuja, es la generación también como de un espacio personal, ¿verdad? Tiene esa capacidad la música. Esa capacidad que además, que en un principio era contraria a la música como tal. Claro. Justamente lo que sucedía pensando en la música antes de la grabación, es decir, Sí. a principios del siglo pasado y para atrás, era un ritual y era una cosa que se compartía. Social. Social, totalmente. Y el día de hoy justamente ha pasado lo contrario, que la gente pues se pone sus audífonos y se olvida Del que está al lado, de lo ¿verdad? que está. Y creo que además, en ese sentido, ha cambiado la función de la música, ¿no? Ya no es una... antes tenía mucho que ver, yo insisto, en esta parte ritual, en esta parte Ceremonial. incluso ceremonial y de convivio social. La gran mayoría de las músicas eran bailes o pretendían encontrar como una relación entre individuos. Y ahora esto es totalmente diferente, ¿no? Claro. Digamos que se despliegan esos dos sentidos, ¿no? En la experiencia técnico-musical contemporánea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Principio de identidad, es muy interesante porque es un principio de identidad en buena medida entre distantes, ¿no? A través de redes cibernéticas, a través de comunidades transnacionales, literalmente, es un principio de reunión y de conformación de una suerte de comunidad, pero en la distancia, en buena medida. Sí. Y principio de singularidad también, ¿no? Muy propio, el asunto de la singularidad muy propio del mundo moderno, ¿no? El mundo moderno que apuesta por el individuo, por la persona autónoma, incluso también casi por una apuesta del aislamiento, ¿no? Como en las redes cibernéticas que implican esa paradoja entre la hipercomunicación y el aislamiento. La música participa en algún sentido de esta nueva lógica, ¿no? Y hay otra cosa que además ha enriquecido mucho a la música en este mundo globalizado, y es que se han fusionado muchas culturas musicalmente hablando. Es decir, ahora puedes encontrar música afrocelta, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Que sí son como eventos culturales a los que no estábamos acostumbrados. Antes la música era reflejo de una sociedad muy local, ¿no? O sea, a ti te llegaba la música que estaba alrededor de tu comunidad, no más allá de eso. Y ahora con esta globalización cultural ha sido muy favorable para la música en ese sentido, porque hay muchas mezclas de música. Aunque por otro lado, si yo te tuviera que decir cuál es el soundtrack del planeta Tierra en este momento, te diría que es la música pop, que es lo que más se oye por una cuestión de comercialización, ¿no? Claro, sí, yo creo que sí es efectivamente un proceso de hibridación y mezcla, pero también un proceso de reducción de las sonoridades, que ese es el otro lado, ¿no? En realidad, en esta imposición de una cultura mediática global, transnacional, buena parte de las sonoridades locales quizás empiezan a redefinirse, se resustancializan por estos nuevos códigos y pueden perder parte de su raigambre, ¿no? De su singularidad. Ese es un problema, ¿no? Ahí hay otra cosa, que además la gran mayoría de la gente entendemos como música lo que es la música occidental. Claro. Nosotros en la música occidental tenemos un sistema dodecafónico, es decir, 12 notas de do a do. Si recordamos el piano, son 7 teclas blancas y 5 negras. Ese es todo nuestro mundo de notas. Los orientales, en ese espacio en el que tenemos nosotros 12 notas, ellos tienen 24. Claro. En algunas escalas de Medio Oriente son 17 tonos. Entonces, en realidad, hay muchas otras sonoridades que desconocemos. Incluso yo no me gustaría entender cómo es que una persona, como un chino que maneja una escala de 24 notas, escucha nuestra música que tiene solamente 12 notas, ¿no? Claro, claro. Es como si de repente creo que te dijeran, hay la mitad de los colores, ¿no? O sea, es una gama totalmente diferente. Y en ese sentido, ellos tienen mucho más desarrollado el oído que nosotros. Incluso su lenguaje, su manera de comunicarse entre ellos, una misma palabra, dependiendo de cómo la entones,
tiene diferentes significados, claro. Cosa que para nosotros es inimaginable, ¿no? Que digas una palabra y que porque le entonas, o sea, somos mucho más, tiene mucho más emoción, entre comillas, nuestra comunicación, porque justamente lo que le da el sentido en la mayoría de los casos es la manera en que lo dijiste, a pesar de que son las mismas palabras. Claro. Y para ellos esa entonación realmente significan cosas diferentes, ¿no? Claro, claro. La variación semántica está dada por el tono. Para nosotros es emocional, ¿no? Y por ahí es muy interesante verlo de esa manera, porque a nivel aprendizaje, pues ellos aprenden a escuchar desde que son pequeños, ¿no? A nosotros es raro que nos digan, o sea, nos dicen esto es caliente, esto es frío, esto es azul, esto es rojo, pero no nos enseñan esto es agudo y esto es grave. Ajá. Son muy muy pocas el avance musical y sonoro que nos hacen en la primaria y en la secundaria. Claro. Y justo en ese tema quiero que para cerrar, ya desafortunadamente estamos terminando, entráramos un poco la educación en el sonido, la educación sonora. ¿Qué podríamos decir al respecto? Parece que tenemos muy poca educación sonora. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Mira, yo creo que de entrada, como estamos tan acostumbrados a escuchar, le ponemos muy poca atención a nuestro oído. Es como algo que de repente pareciera que a nivel educación no tiene sentido que te eduquen con algo que te es tan innato como respirar, ¿no? Yo primero me plantearía como la pregunta de cuál sería como el objetivo de esta educación, ¿no? Porque sí hay arte sonoro y ese arte sonoro es bien, como bien dependiente del tipo de cultura en la que estemos, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido es como más innata, creo yo, la educación musical en la que sí hay como ciertas reglas que seguir, ciertas estructuras, pensando en una estructura dodecafónica que tú tendrías que aprender. En el arte sonoro me es un poco más difícil pensar cómo poner las bases de esa educación. Claro, porque es un territorio mucho más amplio. Mucho más difícil de constreñir a unos parámetros digamos, vinculados con una tradición. Daniel, ya nos toca cerrar el programa. De verdad ha sido un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Diego. Esperemos que en otra ocasión nos volvamos a reunir. Te lo agradezco. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos verlos en la siguiente sesión de Visiones Compartidas en este ciclo de Educación y Arte.